tardes, María Dolores. Es además una prestigiosa abogada de familia en Palma de Mallorca, y yo destacaría de su trabajo dos características que a mí me parecen muy interesantes. En primer lugar, su apuesta clara por una jurisdicción especializada de familia que está desarrollando con una lucha incansable desde su puesto de presidenta de la EAFA. Y desde luego también es de las abogadas de familia colaborativas que considera que el mediador no es un competidor profesional, sino que el mediador es un colaborador con el que se puede gestionar cualquier abogado, y especialmente los de familia, mucho mejor el conflicto familiar a las puertas o ya judicializado. Muchas gracias, María Dolores, por tu aportación a esta mesa. A continuación va a intervenir Rosalía Fernández, magistrada de Las Palmas de Gran Canaria, presidenta de GEMME, del Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación, de su sección española. Y desde luego de Rosalía yo también destacaría que ha sido una persona importantísima para impulsar y difundir la mediación, no ya en su incansable labor como presidenta de GEMME, de la que citaría básicamente el gran logro que fue celebrar el simposium del año pasado, que nos costó y le costó a ella gran esfuerzo por las circunstancias tan especiales en las que concurrían, y su labor cuando era una simple magistrada que apoyaba la mediación en Las Palmas, que nos sorprendió a todos de cómo descubrió un programa de radio en el que participaba y lo utilizaba para difundir, y como diría un clásico, vive Dios que lo consiguió, porque gracias a ella la mediación fue una realidad en las Islas Canarias. A continuación va a intervenir Luis Aurelio González. Buenas tardes, Luis Aurelio. ¿Qué tal, José? Juez de familia, persona clave en la implantación en Madrid de los servicios de mediación intrajudicial o mediación conectada con los tribunales. Él fue fundamental en algo muy importante en el ámbito de la mediación conectada con los tribunales, que fue romper el techo de cristal que decía que la mediación intrajudicial solamente debería ser para los asuntos de familia. Él, antes de juez de familia, fue juez de primera instancia, es decir, juez civil, y ahí la aportación que hizo en ese apartado fue donde se demostró que la mediación podía ser útil no solo en el ámbito judicial para los temas de familia, sino para otras muchas parcelas judiciales, y en ese sentido fue su aportación, diríamos, casi revolucionaria dentro del ámbito de la jurisdicción. Muchas gracias, Luis Aurelio, por prestarte a tu colaboración en esta mesa. Muchas gracias. Finalmente va a intervenir José Ángel Galán, es mediador de la Fundación ATIME, lleva más de 16 años realizando mediaciones y se ha especializado o está desarrollando programas muy interesantes en el ámbito de la mediación penal con menores y en mediación intercultural. Muchas gracias, José Ángel, por participar en esta mesa. Pues sin más preámbulos, va a comenzar la intervención Antonio Fernández. Antonio, tienes la palabra. Antes de nada, recordar a los participantes externos que tengan desconectado el audio para no producir interrupciones. Antonio, tienes la palabra. Buenas tardes, José Luis. Buenas tardes a todos. En primer lugar, desearle un feliz cumpleaños a los compañeros de ATIME y que se cumplan todos vuestros deseos. Y como anfitriones, pues daros las gracias por la invitación a vuestro acto, a vuestra casa, y la invitación para compartir tertulia, ya que no podemos compartir mesa y mantel, lo dejaremos para más adelante, pues con tan ilustres compañeros de mesa. Y a don José Luis, ¿qué le voy a decir?
como gran evangelizador y prescriptor de la mediación, pues la suerte de la mediación y de la mediación en Málaga y de Soluciona ha sido contar con él siempre como adalid de la mediación. Como estamos en día de cumpleaños, pues se nos pide algo mágico, que es que imaginemos el futuro para ver qué deseamos, qué tenemos en la bola de cristal de la mediación para el futuro. Se me ha solicitado que a ver si consigo adivinar y visualizar algo del futuro sobre el tema de la formación, de la mediación y cómo nos organizaríamos los mediadores. Todo eso en 10 minutos. Así que voy a intentar ser lo más escueto posible. Lo que quiero decir con respecto a la formación, que más que formación, a mí me gusta más la palabra educación. No sé si ha pasado algo. ¿Sigo conectado? Ah, sí. Es que, sí, Antonio, te escuchamos sí, perfectamente. La palabra educación, porque enseñar es... Educar es más difícil que enseñar. Enseñar se necesita saber y para educar se necesita ser. Y creo que para la formación de los mediadores lo que hace falta es educar en ser mediador. Las competencias que se suelen atribuir al tema de educación son de conocimientos, de actitudes y de habilidades en ese sumatorio. Y en ese sumatorio de competencias personales y profesionales, creo que lo importante en la formación es educar en el ser mediador, en las competencias personales y después las profesionales. No nos dedicamos a trabajar de mediadores 2 horas o 4 horas en una sesión y después dejamos de ser mediadores. O somos todo el día o no lo seremos. La principal cualidad para ser mediador y poder ejercer de mediación es la capacidad de crear confianza. Entonces hay una serie de competencias que no son solo, digamos, estudiar escuelas, competencias de negociación, competencias de relaciones interpersonales, de sentido de humor, de comunicación, de inclinación al consenso, de flexibilidad, de creatividad, de visión positiva. Son competencias personales, sociales y psicológicas, más que conocimientos legales. Nosotros, nuestra experiencia como mediadores en Soluciona, comenzamos diseñando el primer máster de mediación de la Universidad de Málaga y tuvimos la suerte de contar con don Ramón Alzate, que nos felicitó por el diseño, porque había un diseño lógico desde el punto de vista de la mediación. Estudio del conflicto, estudio de la comunicación, estudio de la negociación y después de la mediación y las determinadas áreas. ¿Y qué es lo que hemos visto durante estos años? Pues porque ha habido muchos temas de formación muy especializadas en áreas laboral, etcétera, etcétera, desde un punto de vista muy, yo diría, legislativo. Hemos visto formaciones donde los docentes, pues creo que difícilmente habrían visto una mediación o habrían llevado a cabo una mediación. Y esas cosas no pueden ocurrir. Cursos de formación que no pasarían, ni siquiera lo pretenden, pasar por las acreditaciones de calidad, por ejemplo, de la ANECA, a través de la vía de los cursos de especialistas y no a través de los másteres. Cursos donde en la última clase hemos visto con determinados conceptos, por ejemplo, el BATNA de una mediación, los alumnos no lo habían oído jamás. Es decir, ha habido una inflación formativa, cada uno de una manera. Después discutimos si las 100 horas son suficientes o no son suficientes internacionalmente, pero el problema está en los contenidos y en el orden. Y sobre todo, desde nuestro punto de vista, reclamar que la formación sea una formación desde la práctica. Como estamos en cumpleaños, pues me toca hacer deseos para la formación en el futuro. Deseo que
se incardine la formación de mediación en el sistema educativo, sobre todo en secundaria, que se incardine también en los estudios de determinadas carreras, sobre todo de ciencias sociales, derechos, incluso la carrera, la escuela judicial, que haya mayor formación en todos los operadores jurídicos y, por supuesto, en los mediadores. Y espero que en 5 minutos haya podido hablar de lo que visualizo generalmente sobre la formación. Y otro aspecto importante es los mediadores, cómo nos organizamos. Yo diría que cada vez que ha habido un curso, un máster de mediación, todos los alumnos salimos entusiasmados con nuestro título, y lo primero que queremos es crear una organización. Nosotros, como Soluciones, siempre hemos impulsado trabajar conjuntamente con el resto de asociaciones que han ido saliendo. No en vano promovimos, junto con otras asociaciones, la creación de FAPROMED, que es la Federación de Asociaciones Profesionales de Mediación, que está presente en el foro y que su primer congreso estatutario lo celebramos en Málaga. Pero hay otro ejemplo de trabajar en colaboración. En Málaga conseguimos no solo las asociaciones, sino los colegios profesionales, las instituciones, Ayuntamiento, Diputación, Junta de Andalucía, Universidad, crear lo que hemos llamado los grupos de trabajo de mediación Málaga, con lo cual hemos podido coordinar los últimos 6 años, pues por ejemplo la celebración del día 21, donde hemos podido elegir como miembros de honor, pues, por ejemplo, a don José Luis o también a don Pascual Ortuño, junto con otras personalidades que hemos creado, pero siempre impulsando la colaboración entre mediadores. Pero en este mundo de la mediación, que también tenemos tendencia muchos a considerarnos prima donna, también nos miramos mucho de reojo unos con otros. Y eso los tenemos que intentar superar. Hay un debate desde hace tiempo sobre la posibilidad de crear un colegio profesional de mediadores. Mi opinión, la opinión de nuestra asociación, es que no está basada la posibilidad en un estudio reglado como para tener de grado de mediación, ojalá algún día lo tengamos, no está avalado por eso. Hacienda ni la Unión Europea no lo amparan de momento. Por lo tanto, lo que hay que apoyar son, digamos, yo diría, más que asociaciones colegiales de mediación, como si fuésemos CEPIME o Asociación de Trabajadores Autónomos o COE, porque como dedicados a la profesionalmente. En yo diría que actividad del tercer sector. Nosotros, cuando se creó el foro de mediación, que ahora mismo es la única interlocución con el Ministerio, tenemos una presencia a través de FAPROMED. Nosotros quisimos en su día de que no fueran 3 asociaciones y además gradualmente en cuanto a sus votos, sino que fueran 6 con igualdad de votos, con una condición de que cada una de ellas estuvieran presentes en más de una comunidad autónoma, no solamente en Málaga o donde fuera, ¿no? Que tuviera una representatividad. Ojalá algún día pues eso se pueda modificar y haya mayor representatividad en ese foro. Y finalizo con dos cuestiones que nos preocupan. Una, y sobre todo ahora con el tema del anteproyecto de ley. Nosotros como mediadores nos consideramos mediadores y nos preocupa la parcelación de la mediación en función de las carreras y de origen, del derecho, de economía, de psicología. Y por otro lado, somos unos firmes defensores como mediadores de que el futuro de la mediación, más que usuarios, queremos clientes, en el sentido de que queremos la mediación como método preventivo y extrajudicial y no centrarlo todo en los vaivenes
judiciales o la mediación intrajudicial o la promoción pública, que bien está, pero creemos que la idea básica de la mediación debe ser prejudicial y extrajudicial. Y bueno, espero haber cumplido con los 10 minutos, José Luis. Muchas gracias, Antonio. Efectivamente, han sido justo 10 minutos. Muchas gracias, Antonio. Pues tiene la palabra María Dolores, cuando quieras. Muchas gracias, José Luis, por tu amable presentación y sobre todo también a la Fundación ATIME por haber invitado a la EAFA a participar en esta mesa que, vamos, es un privilegio y un placer para nosotros poder estar aquí y compartir con todos vosotros cómo imaginamos el abogado futuro de familia, ¿no? La mediación. Bueno, pues para eso, y siendo optimista y pensando que han transcurrido, por ejemplo, un plazo de 15 años, no demasiado tiempo respecto a ahora, pues yo ya partiría de la base de que ya existe una especialización, una jurisdicción de infancia, familia y capacidad que suponga que todos los operadores jurídicos que intervenimos en la resolución de un conflicto estamos especializados en la materia de infancia, familia y capacidad, y todos aquellos operadores sociales que colaboran con la Administración de Justicia en poder ayudar y colaborar en la resolución de los conflictos, y que todos los juzgados, con independencia del lugar donde estén situados, tengan equipos multidisciplinares bien formados de psicólogos, de trabajadores sociales, de mediadores y de coordinadores de parentalidad, con independencia del lugar de residencia, con independencia de si esa administración depende o no del Ministerio de Justicia o tienen las competencias transferidas y son gestionadas por una comunidad autónoma, para que exista un nivel de calidad en el ofrecimiento de la resolución de conflictos. Y dentro de 30 años habremos superado las sospechas y las rivalidades que pueden existir y que existen en este momento entre la abogacía y los mediadores, porque son disciplinas, habremos superado el trauma que considero que existe en este momento, y ya tendremos muy, digamos, consolidado que son disciplinas centradas en la resolución de conflictos, tanto la mediación como la abogacía, aunque sea desde perspectivas distintas, y sabremos ya muy claramente dónde están los límites de una y de otra, y que lejos de entrañar una barrera y permitiremos que todos los profesionales ocupemos el lugar que nos corresponde sin sentirnos invadidos en nuestras respectivas competencias, porque es claro que los abogados tenemos una función fundamental dentro de la mediación, eligiendo a los mediadores, aconsejando a nuestros clientes, dando forma a los trámites jurídicos que son consecuencia de los acuerdos de las partes. Mira, en el Código Deontológico de la Abogacía Europea se recoge que el abogado es un colaborador indispensable para la Administración de Justicia. Es una pieza clave en el Estado de Derecho y tenemos una función pública, y esta función es estar al servicio de la sociedad en interés del ciudadano y ofrecerle al ciudadano todas las posibilidades para resolver un conflicto. Y esto pasa necesariamente por promover la concordia entre los conocimientos y promover los pactos. Si cogemos las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial, cuando salió la ley del divorcio, veremos que en esos momentos, en los primeros años de la ley del divorcio, el 80% de los procesos judiciales eran contenciosos frente al 20% de los consensuales. Si nos ponemos, cuando ATIME cumplió 30 años, hace 15 años, veremos que el porcentaje es al revés, que casi el 75% de los procesos son de mutuo acuerdo frente al resto que son contenciosos. Y esto es una labor que ya nació dentro de la abogacía especializada, que empezó a gestarse, pues ha empezado a gestar desde hace un tiempo, porque intentamos, todos los abogados que nos dedicamos a la rama de familia, infancia y capacidad, en alcanzar y promover los acuerdos. Muchísimos abogados especializados en familia somos mediadores familiares, tenemos conocimiento de mediación y promovemos dentro de nuestras negociaciones, que aunque no son negociaciones
imparciales ni neutrales porque estamos defendiendo los intereses de un cliente. Sí, lógicamente, los conocimientos de mediación nos sirven para la negociación de los propios asuntos en los que participamos con otro abogado y también nos sirven y son muy útiles para saber derivar a mediación aquellos asuntos que son mediables, porque no todo es mediable. Y es maravilloso contar con una jurisdicción especializada en familia, porque los jueces también han recibido, no solamente en su carrera de Derecho, cuando todos hemos estudiado el grado de Derecho, sino en la formación de práctica jurídica tras superar o mientras están superando su oposición, una formación específica en mediación que ya viene desde la escuela y que nos ha cambiado la mentalidad y que, por tanto, la idea de colapsar los servicios de mediación porque desde el nivel judicial no se conoce la mediación y remiten cuando hay un conflicto sin valorar si ese asunto es mediable o no, al no conocer la mediación, los asuntos a mediación, de tal manera que luego ese asunto, por mucho que se intente a través de un proceso de mediación, no va a tener una resolución. Me gustaría que dentro de un tiempo sepamos claramente que nuestra labor es de coordinación y de ayuda mutua y que desaparezcan la sombra de la mutua desconfianza. Sombra de mutua desconfianza porque los muchos abogados hasta hace poco desconocen el trabajo que hacen los mediadores y porque piensan que es una forma de coladero de intrusismo en el trabajo, porque piensan que igualmente puede disminuir sus ingresos y los mediadores también han superado el trauma que me parece que antes tenían y ahora ya dentro de 30 años no tendrán, y que consiste en que no van a desconfiar de que los abogados o que piensen que los abogados boicotean sus acuerdos y que además no van a pensar que los abogados con el ánimo de quedar por encima, ¿no?, de la labor del mediador, modifiquen esos acuerdos. Porque los mediadores también van a tener en cuenta que no todo lo que las partes quieran mediar en un acuerdo de mediación es factible ni se les puede dar luego un traslado jurídico, porque determinados pactos, por ejemplo los patrimoniales, por mucho que digamos que el señor ha pactado con su esposa en un acuerdo de mediación que le regala una vivienda, tiene una serie de repercusiones fiscales que flaco favor luego al trasladar este acuerdo de mediación a un contexto jurídico teniendo en cuenta la repercusión fiscal y las cuestiones pues, que tienen que ver con ámbitos jurídicos que ahora aquí no voy a explicar, puede suponer, porque lejos de ser un acuerdo razonable y adecuado, va a ser un perjuicio de grandes dimensiones a esas personas. Y muchas veces, y esto se daba antes y ahora ya no se da, porque existe el grado de mediación y porque al existir el grado de mediación los mediadores están formados específicamente, no olvidan que en todo proceso de mediación tiene que estar presente el abogado de la parte, de una y de otra. Y si acuden sin abogado, debe ser capaz de remitir a estas personas a un abogado para que les asesore de las repercusiones legales y de la forma de poder plasmar jurídicamente los acuerdos que en mediación quieran pactar, porque no todo aquello que uno pueda querer luego puede tener un reflejo adecuado en las partes. Y evidentemente ya se ha llegado un momento en el que el mediador tiene en cuenta al abogado, cosa que muchas veces hoy en día pues no se da y que además se hace necesario que en el grado de Derecho tengamos una formación no solamente jurídica, que nos quitemos el velo de la educación que hemos tenido hasta ahora de estar educados en la cultura del conflicto, el ganar-perder, porque tenemos que tener en cuenta que el fin del abogado generalista ha llegado, que no todo asunto puede ser, digamos, llevado a cabo por un abogado porque necesita una especialización
en la materia en la que va a trabajar y porque los temas de familia donde hay un conflicto y además un conflicto que puede cronificarse y que puede dar lugar a futuros conflictos, necesitamos abordarlo desde una perspectiva multidisciplinar. Entonces, mi imaginación es que nos lleve a un apoyo de la mediación por parte de los poderes públicos con una inversión que se tiene que por lo menos quintuplicar respecto a lo que hay ahora, no solamente a nivel de los operadores jurídicos, sino a nivel también, lógicamente, de la infraestructura de la administración pública, pues para que el ciudadano pueda tener acceso a servicios públicos de mediación, pero también hay que acostumbrar al ciudadano que usted puede tener derecho a un servicio público de mediación, pero que la mediación privada también funciona y que la mediación privada tiene que pagarse y tiene que cobrarse. Lo digo porque muchísimas veces esto es un grave problema porque estamos quizá también intentando derivar la mediación a lo que es el ámbito de la administración pública, de la administración local, y creo que no se le está dando el apoyo necesario a aquellos profesionales que quisieran estar fuera de este ámbito de la administración pública, pues para poder ejercer la administración privadamente. Muchas gracias. Pues muchas gracias, María Dolores. Efectivamente, como yo presumía, has abordado uno de los temas claves para el futuro de la mediación, que es la relación entre mediadores y abogados. Y como también yo suponía, tú apuestas claramente por una colaboración y no por una confrontación entre ambos profesionales. Y sobre todo lo que también me ha parecido muy relevante, que esa desconfianza que hay a veces parte fundamentalmente del desconocimiento. Y ahí creo que en esa labor de acercamiento, de conocimiento mutuo de ambas realidades, todos tenemos mucho trabajo que realizar. Muchas gracias. Tiene la palabra Rosalía, desde nuestras queridas Islas Canarias. Rosalía, cuando quieras. Rosalía, el micro. Ya estamos Rosalía, otra vez. Ahora sí. Buenas tardes, gracias José Luis, muchísimas gracias por supuesto y enhorabuena a Fundación ATIME por este aniversario que demuestra la larga trayectoria de ayuda en nuestro país en la gestión de conflictos que se viene realizando pues ya desde los años 90, años en que este país fue pionero en experiencias de mediación, tanto por parte de asociaciones de mediación como de los propios tribunales, y que en la medida en que en el día de hoy se me pide que me concrete en relación a la legislación, a los cambios legislativos que me gustaría ver o que pudiera casi adivinar para un mejor futuro de la mediación, necesariamente de mencionar porque ya esas experiencias son anteriores incluso a la recomendación europea del 98 por la que se determinaba la mediación familiar y justo alrededor de cuya fecha celebrábamos la semana pasada tantos eventos en toda España en su celebración, en su rememoración. Bien, pues para vislumbrar un poco el futuro con esa bola de cristal que casi se nos pide, miremos en el día de hoy, hemos de asentarnos en la situación que actualmente tenemos. ¿Y cuál es la situación a nivel regulatorio que tenemos? Pues por una parte, experiencias prácticas, normalmente en colaboración con colegios, con colectivos profesionales, con asociaciones de mediadores en mediación conectada a tribunales, experiencias prácticas de mediación que no tienen nada que ver con tribunales de justicia, es decir, que se desarrollan independientemente de que exista un procedimiento judicial o no, pero que se vienen reglamentando conforme a protocolos de actuación. Tenemos legislación civil y mercantil, tenemos legislación en mediación en el ámbito familiar en muchísimas comunidades autónomas, algunas de ellas pioneras, Canarias desde el año 2003 y algunas
Otra, como Galicia, por supuesto, no podemos dejar de nombrar Cataluña, y otras regulaciones mucho más avanzadas que contemplan de un modo integral la mediación. Pero este panorama, que podría ser muy favorable al impulso, a la implantación de la mediación en este momento y a lo largo de estos años, en realidad lo que nos sitúa es ante una situación muy desigual, una realidad muy desigual de implantación según el territorio, según el lugar en que las personas puedan o no intentar resolver sus conflictos, vayan pensando en acudir al juzgado o no. ¿Ello por qué es así? Pues porque se acaba de decir en este momento, la mediación, cuando se ha venido implantando, se ha querido ir conectando, desde mi punto de vista, en exceso con la gratuidad del servicio público en todo caso, sin tener en cuenta la posibilidad de que, el derecho incluso de que hay profesionales de la mediación formados que pueden ejercer perfectamente esta profesión, al igual que la abogacía, desde un punto de vista privado, y que al igual que se acude a cualquier otro profesional, hay una medicina pública que se acude a medicina privada también, pues se podría acudir a profesionales de la mediación. Esto es un aspecto que reglamentariamente y a nivel legislativo se debería clarificar, y es uno de los deseos que expongo hoy de cara al futuro de la mediación, porque además entiendo que beneficiaría al desarrollo y a la implantación de esta cultura de la paz y del diálogo si verdaderamente pretendemos que las personas acudan a mediación antes de acudir al juzgado, es decir, con carácter previo. Obviamente, todas y todos, o casi todos participantes que puedan estar viéndonos hoy, saben que pertenezco a la carrera judicial y soy defensora de la responsabilidad, y diría incluso obligación, que tenemos los jueces y tribunales en torno a otorgar la mejor tutela judicial efectiva a los ciudadanos, y entre esa tutela, obviamente, contemplamos la necesidad de contar con herramientas y de ofrecer a las personas todas las posibilidades que pueda haber para que alcancen mejor ese valor justicia en el caso concreto. Y en este sentido, lógicamente también defiendo que la judicatura pueda seguir derivando a mediación en cualquier estado del procedimiento. Digo esto con énfasis porque el conflicto es dinámico, y aun cuando se haya podido acudir a algún modo de mediación o negociación con carácter previo al juicio, siempre puede suceder que una vez entablado el procedimiento judicial, las circunstancias cambien y pueda ser conveniente hacer esa derivación. Bien, dicho esto, lo ideal, y es también deseo para el futuro, es que se fomente esa mediación con carácter previo al juicio, con cambios legislativos adecuados que incentiven el uso de la mediación y que lo incentiven también positivamente. No voy a entrar ahora porque seguro en las preguntas posteriores se hará referencia a ello en el anteproyecto de ley, solamente muy brevemente al final de mi exposición, pero sí una de las cuestiones, por ejemplo, que hemos planteado desde el Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación es que se incluya entre los beneficios de asistencia jurídica gratuita los honorarios de un profesional de la mediación si esa persona tiene derecho al beneficio de justicia gratuita, con lo cual no se producirá el agravio comparativo que en la actualidad existe en algunas comunidades cuando servicios de mediación son gratuitos y en otros no. Esto es un punto que entiendo podría ser bastante conveniente para incentivar y tendría que ver con cambios legislativos. También tendría que ver con cambios legislativos la necesidad de coordinar sin retroceder en los avances que ya se vienen realizando en muchas comunidades autónomas, pero de coordinar todo lo que está sucediendo a lo largo del territorio
nacional. No se trata de unificar a toda costa un modelo de lo que ha de ser una derivación a mediación. Cada comunidad autónoma puede organizar servicios de distinta manera, pero sí de que haya una coordinación para evitar igualmente la discriminación por territorio. Y puestos a pedir, aunque enlaza, y quiero concluir esta intervención con ello, enlaza con parte de lo que se ha comentado aquí, la formación no solo en mediación, sino en gestión de conflictos, entiendo que debe ser un cambio legislativo a abordar de manera ineludible e inaplazable. Si verdaderamente queremos que nuestra sociedad vaya abriéndose a la cultura del diálogo, de la paz, que se rompa la dinámica de crispación, de confrontación social que en este momento estamos viviendo y la hiperjudicialización de la sociedad, se tiene que educar, en el sentido que decía Antonio, a todas las personas, pero desde su más tierna edad. Este era uno de los objetivos, no tan ambicioso, pero bueno, por lo menos en plan difusión, del programa de radio a que se refería José Luis y que titulábamos Hablando se entiende la gente, y es a lo que pienso deberíamos, y es mi deseo que deberíamos volver. Educación en gestión de conflictos y distinguiendo perfectamente, y aquí en el punto único que por ahora quisiera incidir en el anteproyecto, cuáles son cada uno de los medios que se dicen adecuados de solución de controversias, porque evidentemente no todos pueden meterse en el mismo saco. Algunos serán idóneos para unas situaciones y otros para otras. La mediación tiene un valor en sí misma considerada y pienso que este anteproyecto sería una buena oportunidad en el trámite de información y audiencia pública que ahora está abierto para que todas y todos podamos aportar en este sentido de la diferenciación entre los distintos medios y situar a cada uno en el lugar exacto y para lo que verdaderamente corresponde. Y la formación decía que se extienda en todos los niveles educativos y también en la universidad, no solo en la carrera de Derecho. Yo creo que en nuestro país hace falta educación en gestión de conflictos. Por supuesto, en la escuela judicial, en los temarios de oposiciones, en el ámbito jurídico, faltaría más. Hemos sido educados en el litigio y no en el conflicto, en la gestión de conflictos. Pero sería bueno que nuestra sociedad tuviera esas reformas legislativas educativas que permitieran avanzar en democracia. Y para ello, una última petición, ya que estamos de aniversario, a nuestros representantes públicos. A nuestros representantes públicos, porque nuestra ciudadanía es madura. Siempre se dice, bueno, es que en nuestro país no hay cultura del diálogo. Nuestro país es litigante. Y ahí empezamos. Hace falta esperar a que se implante la cultura de paz para que las personas acepten la mediación u otros métodos distintos de gestión de conflictos y no vayan a tribunales. Pero bueno, ¿aquí de qué estamos hablando? ¿Fue primero la gallina o el huevo? No. Veamos que la ciudadanía sí está preparada, que tenemos una democracia, pretendemos que sea avanzada, una sociedad sana y que quien primeramente tiene que dar la imagen, no solo con palabras, sino con hechos, son los propios representantes públicos, las instituciones, nosotras y nosotros mismos, evidentemente que transmitamos a la ciudadanía aquello mismo que estamos pidiendo que se tenga, que es el diálogo y es la convivencia en paz. Por lo tanto, resumiría casi todo en cambios legislativos procesales, por supuesto, potenciativos de uso de estos métodos, en particular la mediación para determinadas situaciones en que hay un componente relacional importante, pero por encima de todo ello, educación en gestión de conflictos. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosalía. Has tocado algunas de las cuestiones que seguramente saldrán luego en el coloquio, especialmente el famoso anteproyecto de ley de medidas de eficiencia procesal, que a quienes hemos trabajado fundamentalmente en la mediación conectada con los tribunales tanto nos preocupa y en el que GESME está trabajando pues para hacer aportaciones que puedan, en la medida de lo posible, rectificar algunos sesgos de ese proyecto de ley que sinceramente no nos gustan. Bueno, seguidamente tiene la palabra Luis Aurelio González. Luis, muchas gracias.
Muchas gracias, José Luis, muchas gracias a Mariló, a Rosalía, a Antonio, que me han precedido en el uso de la palabra durante estos minutos. Y desde luego, bueno, emocionado por estar en este cumpleaños de ATIME con amigas y con amigos que veo por aquí tan entrañables: José Redorta, Emiliano Carretero, Mariluz, Sánchez García Arista, ¿qué voy a decir? Isabel Quesada, bueno, ahí estáis todos. Y no descorchamos nada, pues porque con los micrófonos están cerrados y no se oyen los taponazos, pero bueno, damos por brindado por ATIME. Vamos a ver, cuando uno está en una celebración y está con unos objetivos y una inquietud de cómo va a ser el futuro, que es lo que nos se nos pide, imaginemos, ¿no? Imaginemos cómo va a ser el futuro de la mediación. Eso yo diría que de hace 30 años, cuando ya empezó ATIME a funcionar, y luego ya posteriormente otras asociaciones, entonces como instituciones han sido muy posteriores, o mediadores trabajando, pues en estos 30 años el panorama es muy distinto al que había entonces. Mucho se ha avanzado y en eso hay que ser optimista. Cuando Iñaki Bolaños, que también le veo por aquí, pues hace ya pues más de 20 años, llegó a mi juzgado y le pregunté ¿qué es eso de la mediación? El señor psicólogo que vino usted aquí, porque me han hablado de ello, y él me dijo, he hecho una tesis de mediación, ¿no? Y quedamos todos sobrecogidos escuchando lo que nos contaba, pues de aquella situación y panorama que también los abogados y abogadas veían pues con misterio, ¿no? Que quieren hacer en este juzgado. Cuando implantamos allí las primeras experiencias, y José Luis también, al día de hoy el panorama completamente distinto. Evidentemente mucho se ha avanzado y hay leyes de mediación en todos los ámbitos, tanto familiares como civiles y mercantiles, pues muy interesantes, como las leyes catalanas, las leyes del País Vasco. Bueno, vamos a ver si los demás también nos podemos poner a esa altura o lo mejoramos. Por tanto, hay que ser en este sentido optimista, y yo creo que de aquí en 30 años, desde luego, es muy probable que el panorama, si el panorama mundial sigue existiendo como conocíamos o es distinto, estoy convencido que será halagüeño. Desde luego estoy muy de acuerdo con lo que han dicho Mariló y Rosalía. Efectivamente, lo que hay que implantar primero es se habla tantas veces, ¿no? como pues un concepto jurídico indeterminado, la cultura de la paz, ¿no? Concepto social, ¿no? y de amplio contenido. Bueno, pues que ha de ser verdad que desaparezcan los prejuicios sistémicos contra el diálogo, contra la paz, pero en todos los ámbitos, y evidentemente, bueno, pues se puede entender y comprender que desde luego la vía del diálogo y la solución pacífica pues es algo desde luego fundamental, y no solamente la cultura de la beligerancia, aunque aporte inicialmente muchos réditos. Pero esto nos llevaría a muchos debates, y aquí nos vamos a centrar un poco, si me permitís, en lo que interesa desde el punto de vista del compañero de ATIME, que es un poco el ámbito de familia. No vamos a ir a otros ámbitos civiles, mercantiles o administrativos, sino el ámbito de la familia. Bueno, pues cómo imagino yo, ya como mis experiencias como juez de familia, y cómo imagino yo un poco que va a ser la situación judicial en el futuro. Bueno, pues para empezar, a mí me gustaría que, por ejemplo, en los convenios reguladores que hablaba antes Mariló, y que probablemente entonces sean en porcentaje muy alto, pues ya apareciera algo que siempre ha preconizado José Luis, que es, y lo dice nuestra ley de enjuiciamiento civil, y en pocas ocasiones se cumple, es que la demanda de mutuo acuerdo se aporta al convenio regulador y se aporte también el acuerdo mediado. Para que el juez pueda ver que efectivamente había habido una mediación previa a ese convenio regulador ya redactado por el abogado, y esa mediación pues había sido un proceso pues de gran pureza, como ha dicho José Luis en algunas de sus intervenciones muy antiguas, José Luis Utrera, una negociación entre las partes en un ámbito de gran pureza, puesto que interviene un mediador o mediadora que garantiza desde luego por lo menos la presunción de imparcialidad, de neutralidad que ha presidido todo ese proceso. Entonces, que los jueces llegáramos y ya, porque ahora pues no sé si será un 1 por 1000 de los procedimientos de mutuo acuerdo en el que se presenta el convenio acompañado del acuerdo de mediación. Eso, aunque se haya hecho mediación, a lo mejor, pero por lo que sea, bueno, pues después simplemente todo se reduce simplemente a aportar el convenio, pero quizá nos interesa a los jueces ver un poco cómo se había fraguado todo aquello. Y también, pues me imagino que efectivamente en el ámbito de familia pues, tendrá gran importancia, pues incluso de cara
los aspectos previos, incluso al proceso ya conflictivo, ya con controversia, no de acuerdo, pues que hubiera habido una terapia previa de familia hecha y acreditada, y también, insisto, haber intentado por lo menos una mediación. Y eso, desde luego, la abogacía es fundamental en todo este panorama. Los buenos abogados de familia, que lo son muchísimos y son especialistas en familia, bueno, pues se convirtieran eso también en un grupo de abogados de familia convencidos de la importancia de lo que hacen, y además unos juzgados de familia especializados con todas esas herramientas que habéis comentado hace un momento, ¿no? Pues equipos multidisciplinares a nuestra disposición, porque evidentemente es una jurisdicción que no es baladí, todo es importante en esta vida, las relaciones entre las empresas, pues las relaciones con la administración, no digamos con la Hacienda, todo es muy importante, pero desde luego las relaciones familiares, en donde hay menores implicados, es algo que para la sociedad yo creo que ha de tener una relevancia fundamental, y también lo ha de tener, por ejemplo, las situaciones de desamparo, donde por desgracia en muchas ocasiones tienen que intervenir la entidad pública, y ahí pues se produce también una situación de muchísimo conflicto con la familia biológica, y donde a lo mejor también, evidentemente, eso es necesario abordarlo desde esas perspectivas también de mediación como instrumento fundamental o conjunto de herramientas fundamentales que van un poquito, como digo yo, más allá de lo que es la pura negociación entre abogados, que es, desde luego, deontológicamente para la abogacía fundamental, pero son negociaciones, y lo ha dicho Mariló, de parte, en interés de su propio cliente, mientras que la mediación nos aporta otros elementos muchísimo más relevantes, porque permiten que, como decía un compañero magistrado hace unos años, dice, que vayan a mediación las partes y por lo menos personas que llevan a lo mejor ya 7 años distanciadas y sin hablarse, siendo padres de 5 menores, aunque estén 10 minutos con el mediador y puedan sentarse a hablar frente a frente, ya con eso podemos darnos por satisfechos. Me imagino también, pues una situación que probablemente se consiga ya en los años venideros, pues similar a la que en otros países. Yo recuerdo cuando paseaba por Rumanía y por ciudades como, por ejemplo, Sibiu, que es una ciudad de unos 200.000 habitantes, muy bonita, y en un momento determinado un señor estaba en la plaza vendiendo por panecillos, ¿no? Y yo le pregunté, ¿sabe usted si por aquí cerca pues un mediador? Y dijo, claro, sí, hay un gabinete de mediadores ahí enfrente, Elena Cernea, gabinete de mediación, ¿no? Y estaba la notaría, estaban los despachos de abogados en aquella plaza, y me acerqué para allá y efectivamente había 3 o 4 rótulos de despachos o gabinetes de mediación, y el churrero, aquel panadero, estaba en la plaza, sabía perfectamente lo que era un mediador, sabía perfectamente a qué se dedicaba, y sabía perfectamente que si tenía un conflicto con sus clientes o con su esposa, probablemente iría primero a Elena Cernea de Sibiu, de la asociación, creo que se llamaba Medium, y entonces, pues después ya se plantearían el litigio, y mis compañeros jueces rumanos, perfectamente todos formados en la mediación, como sucede con los jueces búlgaros, no digamos ya los jueces de otros países anglosajones. Entonces, este es un panorama al que nosotros hemos de tender, y es muy probable que pues se llegue. ¿Por qué no se va a llegar? Y ahí la colaboración de la abogacía en este sentido es fundamental. ¿Para qué? Pues para que reconduzcan a sus clientes primero a ir a esa mediación que es absolutamente necesaria, que es la extrajudicial o prejudicial, antes de judicializarlo todo por la vía de la demanda. Pues que los propios abogados convenzan a sus clientes de esta necesidad. A mí algunos abogados o compañeros de Mariló, abogadas como Mariló, a veces me dicen, es que mire usted, es que hay veces que nuestros propios clientes, cuando les hablamos de la mediación, recelan y dicen, vamos a ver, ¿qué pasa? ¿Es que usted no quiere defenderme? ¿Usted no quiere enfrentarse con la parte contraria? Y a veces nos vemos con dificultades porque no se comprende bien por qué, habiendo una situación lógicamente sensible y delicada como es la de la ruptura, tengan que ir a algo previamente que nadie les ha hecho conocer ni les han educado, como diría Marilú García Sánchez Arista, desde la infancia con esa necesidad. Entonces, ahí sí que el refuerzo de la derivación judicial es importante, puesto que nuestro, entre comillas, prestigio hace que muchas veces en la derivación judicial, si lo ha dicho el juez, pues entonces vamos a hacer caso y vayamos a esa sesión previa o sesión informativa para después ir al proceso de mediación. Yo creo que hay que ser en esto optimistas. Es muy probable que ya el desarrollo en estos próximos años sea mucho más acelerado desde que nos podemos pensar, y de una vez por todas se pueda conseguir eso que yo he comentado en alguna ocasión, que juzgar no es la única forma de resolver los conflictos. Los conflictos probablemente
probablemente, si se resuelven de otra forma con ayuda de mediadores, de mediadoras expertos, bien profesionales y bien formados, pues desde luego conseguiremos conseguir ese objetivo de cultura de la paz y de una sociedad mucho más organizada y dispuesta. Muchísimas gracias. José Luis, estamos los 10 minutos. Muchas gracias, Luis Aurelio. Efectivamente, me ha parecido muy interesante tu observación, que comparto plenamente, de cómo los divorcios de plomo pueden llegar a ser un problema de salud pública y que desde luego se necesita otro tipo de abordajes que el exclusivamente jurisdiccional para evitar esa patología social. Bien, pues para concluir la mesa va a intervenir José Ángel Galán. José Ángel, cuando quieras, muchas gracias. Buenas tardes, gracias José Luis. En primer lugar, agradecerles a todos su presencia aquí, desde los ponentes, Rosalía, Mariló, Antonio, y por supuesto a nuestros patronos de la Fundación, tanto a José Luis como Luis Aurelio, gracias por vuestro apoyo. El tema que se me planteaba, o del que me decían que hablara, es creo que algo fundamental y que a día de hoy es lo que más falta en relación al tema de la mediación, que es el conocimiento de la mediación por parte de la ciudadanía, por el ciudadano de a pie. Yo voy a hacer ahora, aprovechando las nuevas tecnologías, esto que nos permite estar reunidos aquí en esta tarde, ante esta situación tan dura, tan difícil, tan complicada que es la pandemia que estamos viviendo, pues vamos a hacer un esfuerzo de trasladarnos a un futuro. Vamos a avanzar hasta el año 2101, vamos a pasar al siglo que viene y nos vamos a colar en una conversación de jóvenes sobre cómo ven esta afrontación o resolución de conflictos. Me vais a permitir, espero que se oiga bien y contamos con su autorización, no estamos violando el secreto de las comunicaciones ni nada por el estilo, ¿vale? No quiero que haya luego problemas con esas cuestiones, ¿vale? Cómo hemos resuelto la disputa que tenía con Paula. Y él... Hola chicas, hoy he ido a visitar a mi bisabuelo. Ya sabéis que me gusta mucho hablar con él. Y le he contado cómo hemos resuelto la disputa que tenía con Paula. Y él me ha contado una de sus bonitas historias, que me ha dejado súper sorprendida. Me cuenta mi bisabuelo que antes de la pandemia en los años 20, la mayoría de la gente cuando tenía problemas, en vez de tratar de llegar a acuerdos entre ellos o yendo a mediación, iban a los juzgados, que eran unos sitios donde unas personas hablaban en su lugar pidiendo lo que se creía que necesitaban para que se arreglase el asunto, aunque no fuera exactamente lo que querían aquellos a los que representaban. Incluso si estos representantes no llegaban a un acuerdo, había otras personas, los jueces, que decían lo que tenías que hacer y ellos tenían que obedecer, aunque muchas veces no lo hacían. Fijaos, dejar que otros decidan por ti y no hacer lo posible para llegar a un acuerdo, ¿verdad? Mi bisabuelo fue uno de los primeros mediadores. Al principio había muy pocos, luego muchos, pero hasta después de la pandemia no se generalizó su uso. Me dice que tras el cierre de los juzgados durante los confinamientos, la gente empezó a usar la mediación. Muchas personas descubrieron que era más rápido y sobre todo más satisfactorio que fueran ellos y no otros los que solucionaban sus conflictos. Aprendieron algo que ahora sabemos todos, que para encontrar una buena solución tienen que participar todos, y eso gracias a las personas como mi bisabuelo, que hicieron posible que la paz se haga y se mantenga por cada uno de nosotros. Madre mía. No sé si lo habéis oído bien. Bueno, ¿cómo lo habéis oído? Vale. Fantástico. Bueno, fantástico. No. Yo la quiero en mi juzgado. A ver, evidentemente es una utopía a día de hoy
No quiero, por supuesto, entrar en conflicto ni con jueces ni con abogados. Se mantendrán, evidentemente. Pero es una situación utópica, es una realidad que a día de hoy parece imposible, pero ¿por qué no soñar? El soñar es gratis, ¿no? Pues vamos a hacerlo. Si echamos la vista atrás y vemos la situación que había hace 30 años, que es cuando comienza la andadura de lo que hoy es la Fundación ATIME, y la comparamos con la situación actual, no podemos hacer más que una lectura positiva. A día de hoy la mediación es conocida. En los ámbitos profesionales es bastante conocida. Nos falta esa pata que es el conocimiento por la ciudadanía en general. Antes lo decía Luis Aurelio, y cuando decía que la gente sabía lo que era un mediador. Evidentemente, ahora mismo, si yo le digo a mis hijos que tienen que decir lo que yo soy o en qué trabajo, pues la inmensa mayoría de sus compañeros dirán, ¿y qué es eso de la mediación? Por desgracia. Pero bueno, llegaremos a ese 2101 donde la mediación será realmente conocida. Preparando esta intervención y os hablo del colegio, pues yo cuando voy camino del colegio a llevar a mis hijos, todas las mañanas pues pasamos por un campo enorme que han sembrado de pistachos. Es un cultivo que en Castilla-La Mancha está ahora muy en boga. Y hemos visto lo que ha sido todo el proceso de preparar ese terreno hasta que ha llegado la plantación de esos árboles, de esos ahora mismo pequeños brotes de árboles. Pues esta es la labor que está desarrollando la Fundación ATIME desde sus orígenes. Esos árboles necesitan unos cuantos años hasta que puedan ser productivos, como es la implantación de la mediación, como algo normalizado en la sociedad en general, en los ciudadanos de a pie, que necesita de ese tiempo de crecimiento para que dé su fruto y en un futuro dé su cosecha o podamos recolectar su cosecha. Toda esta labor que estamos desarrollando la Fundación ATIME y todas las instituciones y asociaciones que trabajamos en mediación, necesitamos también unas herramientas complementarias. Se necesita una labor a nivel institucional que reconozca la mediación como una solución válida, y eso no depende de este u otro ministerio, consejería o ayuntamiento. Debe ser una labor conjunta y transversal tanto del Ministerio actual de Derechos Sociales y Agenda 2030, no sabemos cómo se denominará en el futuro, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Educación. Aquí en varios intervinientes, Antonio, Rosalía, se hablaba del tema de la educación. Me parece fundamental que desde la escuela y siguiendo niveles se implanten programas en los que la resolución o gestión de conflictos sea no a lo mejor una asignatura, pero sí esté implantado como algo más dentro de los temarios de determinadas asignaturas. Y también las administraciones tanto autonómicas como locales. Esto no es una cuestión de uno más arriba, otro más abajo. Todos necesitamos de esa colaboración institucional. Por otro lado, me llama mucho la atención la necesidad de un cambio de actitud de nuestros representantes públicos. Es generalizado, por desgracia, el enfrentamiento y el tú más, con independencia del tema que se trate y alejado del talante de colaboración y de trabajo común que debería ser la imagen a proyectar hacia la ciudadanía. Que las negociaciones sobre cuestiones importantes
que se realizan efectivamente no sean algo oculto y a puerta cerrada, que no pasa nada por intentar llegar a acuerdos consensuados que busquen el beneficio de la sociedad en general. La imagen que nos trasladan es todo lo contrario. Esa misma imagen de confrontación, de enfrentamiento y de competitividad es la que nos trasladan los medios de comunicación social, en su inmensa mayoría. Es fundamental el papel de los medios de comunicación en esta labor de difusión y conocimiento de la mediación para la sociedad en general, porque llegan a un gran número de ciudadanos. Y a día de hoy, y estamos en este momento utilizándolo, no podemos dejar a un lado la importancia que a día de hoy tienen las redes sociales, que son una forma de acceder a un sector de la población que no utiliza los medios tradicionales y que su contacto con el mundo es a través de las mismas. Sobre todo las nuevas generaciones. Ya hay muchos chicos y chicas que no consumen televisión, no consumen prensa, no consumen radio, sino que su vida gira en torno a lo que se dice en determinadas redes sociales. Como he dicho desde el principio, esta labor de difusión de la mediación se ha realizado desde los orígenes de la Fundación ATIME, a través de su presencia en medios de comunicación, organización de jornadas, de eventos, de publicaciones de estudios, elaboración de materiales para la difusión, como son la guía de mayores y Conoces la mediación. Y últimamente, y más en esta línea de difusión hacia la población en general, las otras pues, jornadas, eventos, sí tienen mucho éxito, pero dentro del ámbito profesional no llegan a la población en general. Como os decía, desde el año 2018 se han realizado varias campañas estatales de sensibilización y empoderamiento de las personas ante situaciones de conflicto, en colaboración con el actual Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y las denominaciones que han tenido anteriormente. Se elaboraron una serie de materiales, carteles de difusión, con los distintos campos de aplicación de la mediación. Podrían ser mayores, ruptura de pareja, dependencia, mediación vecinal, sanitaria, sucesiones, fundaciones y empresa familiar. Estos carteles se han difundido a través de varias campañas en los autobuses urbanos de distintas localidades como Madrid, Valencia, Alicante, Guadalajara y en el Metro de Madrid. El pasado miércoles, una de las personas que yo atendía en el centro de la Fundación ATIME nos había conocido a través de esos carteles que había visto en el metro. Luego, estas campañas funcionan. Son semillas que se van sembrando, como os decía antes, lo que pasa es que el desarrollo del árbol conlleva tiempo. También se cuenta con una línea 900 de información sobre mediación, de carácter completamente gratuito, y la Fundación cuenta con su página web y también, como os he dicho, las redes sociales que no podemos dejar a un lado, como serían pues, Facebook, Twitter, Instagram, etcétera, etcétera. Yo en algunas ni estoy, ni las conozco. Y una novedad que ha sido la última que se ha incorporado ha sido una publicación virtual, que es la guía Divorcio no es el fin del mundo. Es una guía, como os digo, publicación digital, con un contenido bastante fresco, ameno, interactivo, para que la persona interesada pueda acceder a las distintas secciones que más les puedan interesar. Hay contenidos de artículos, hay contenido relativo a respuestas sobre preguntas frecuentes, hay enlaces a vídeos en los que dan temas relacionados con la ruptura, desde muy distinta índole, e incluso hay un apartado de bibliografía y también cinematografía, es decir, películas en las que se aborda el tema de la ruptura de pareja. Y no me gustaría olvidarme
de alguien que es fundamental en mediación, que son los usuarios de mediación. El mayor valor que tenemos los mediadores, las instituciones de mediación, son los usuarios que acuden a utilizar la mediación, a pedir nuestros servicios. Y son nuestro mayor valor porque son la mayor publicidad que podemos tener. El que transmitan que les ha servido, que les vale. De hecho, a lo largo de toda la trayectoria de la Fundación, siempre, en todo lo que se ha organizado, y no podría ser de otra manera en este ciclo de mesas que venimos celebrando, siempre ha habido la participación de usuarios de mediación. Y os aseguro que son las que más éxito tienen. Nosotros, desde nuestro lado de la mesa, daremos un carácter profesional o una imagen o un contenido desde el punto de vista profesional. Pero lo que nunca podremos dar es qué se siente al otro lado de la mesa. Eso solo lo puedes sentir o trasladar quien ha estado sentado en ese otro lado de la mesa. Y con ello, y para terminar y dar paso al debate y a la participación de todos ustedes, voy a finalizar trasladándole las palabras de un usuario de mediación, Marcelo. Él dice en un artículo publicado en la web de ATIME que si consideramos la mediación como una herramienta claramente relacionada con el bienestar de las personas, se hace necesario el desarrollo de una intensa actividad divulgadora que fomente la mediación como una alternativa a los procesos judiciales. Por mi parte, muchas gracias. Muchas gracias, José Ángel. Ha sido muy interesante y sobre todo muy original tu intervención. Y desde luego coincido contigo en lamentar el modelo social confrontativo que últimamente, o en fin, desde hace tiempo ya nos están trasladando los representantes públicos. Yo creo que eso debe ser un acicate para que quienes creemos en otra forma de gestión de los conflictos sigamos trabajando por cambiar la sociedad en ese sentido. Bien, pues vamos a abrir el coloquio de los participantes y tienen la palabra quienes nos escuchan pues, para poder formular sus preguntas. ¿Alguien que rompa el fuego? Habrá que abrir los micrófonos, quizá, José Luis. Laura. Sí. Laura. Sí, bueno, ahora mismo hay una pregunta que lanzo. Ha habido dos participaciones, sobre todo, no sé si las personas quieren intervenir, que no sé si era más comentario o pregunta, de Flavio Torres y María Ángeles Peña. No sé si quieren intervenir con lo que han planteado en el chat. Y bueno, mientras hay una pregunta de por qué no les interesa a los políticos la mediación. No sé si alguien quiere responder. ¿Alguno de los participantes? Rosalía, tú que tienes mucho contacto con los políticos por razón del cargo. Bueno, no es que tenga tanto contacto, bueno, igual que podáis tenerlo vosotras y vosotros. Yo creo que por una parte se ve que no hay interés en lo propio que hemos comentado aquí, en la imagen que se está trasladando. Se sigue planteando, incluso desde las distintas negociaciones ya en el plano puramente político, cualquier acuerdo desde un punto de vista que ya creo yo muchas personas estamos cansadas en este país, y es el de vencedores y vencidos, el de correlación de fuerzas. Yo creo que esto es lo primero que tendría que cambiar, y de momento lamentablemente no lo estamos viendo en muchas instituciones y en nuestros representantes públicos. ¿Por qué no interesa?
en otros aspectos? Pues porque quizás no se haya valorado convenientemente porque se suele medir mucho a nivel político en términos económicos, el ahorro de gasto público que supone o la rentabilidad política que resultará de incentivar o no la mediación. Y es por eso que creo que nos interesa. Ahí entiendo que todas las instituciones que estamos aquí representadas también tenemos la responsabilidad de hacer pedagogía con nuestros representantes públicos y educarles también en qué significa la mediación, en qué ventajas tiene la mediación e intentar trasladarles desde el punto de vista en que ellos manejan, entiendo yo, esta situación, cuál es la rentabilidad política que les puede suponer impulsar o incentivar este método de algún modo. Esto es un poco la conclusión que he venido sacando en distintas entrevistas, reuniones que se han mantenido a este nivel, y ocurre no solo en mediación, ocurre en otros ámbitos. Se mide en rédito político, en rentabilidad política. ¿Realmente hay preocupación por el estado del bienestar, lo que significa el bienestar de las personas a nivel integral? Eso es lo que debería preocupar mucho en el ámbito del derecho de familia, y yo no estoy tan segura de que se sea consciente de esto en algunas instancias. Muchas gracias. Creo que has respondido muy acertadamente a la pregunta. ¿Alguna pregunta más, Laura? Si me permite, José Luis, sobre el mismo tema, simplemente añadir algún dato. Desde que hace 20 años le tuve que explicar a un director general lo que era la mediación, a los días de hoy, pues he tenido ocasión de contrastar con muchos responsables políticos y, bueno, algo se ha avanzado. El problema es que no predican con el ejemplo. Pero vamos, simplemente para información de todos los que estamos aquí, en el anteproyecto de ley que tenemos encima de la mesa hay una memoria de análisis de impacto normativo y en él se refleja que hay para promoción de los medios adecuados de solución de controversia, los MAC, 77,9 millones de euros. Pues tendremos que estar atentos a ver cómo los políticos administran esto. Muchas gracias, Antonio. ¿Más intervenciones, por favor? Sí, Mar Bustos plantea, me gustaría saber qué futuro le ven a la formación de integración social y, por supuesto, de educación social, que es mi formación básica, en el mundo de la mediación profesional. José Ángel, yo creo que quizás esa pregunta va para ti. Bueno, Mar también ha puesto un mensaje en el chat de que están en clase de mediación comunitaria en esa formación. Evidentemente, yo les deseo lo mejor. Yo me gustaría y confío plenamente en que el desarrollo futuro de la mediación pues permitirá que los profesionales que ahora mismo trabajamos en mediación podamos albergar a otros muchos. Por supuesto, partimos de lo que hemos dicho antes, la necesidad de una educación, de una formación que trataba Antonio, de una formación adecuada y una formación continua por parte de los mediadores. El campo de la mediación hoy día quizá está algo limitado. Antes se ha comentado también en tener instituciones públicas de mediación y no contemplar, o se contempla de una manera a día de hoy, con el conocimiento que tiene la ciudadanía de la mediación, el acudir a un mediador directamente sin pasar por un abogado y más en una cuestión privada. Es decir, yo si gasto el dinero voy a gastar en un abogado, no voy a gastar en un mediador, porque no sé lo que es. Bueno, pues esa labor de ir sembrando y en su día cosechando ese conocimiento en la ciudadanía por parte de la mediación, pues esperemos que sea satisfactorio y que nos permita a todos seguir desarrollando nuestra labor profesional en este campo. Muchas gracias, José Ángel. ¿Más preguntas?
María Ángeles Peña indicaba importancia del marketing y la difusión de la imagen de la mediación, importancia de no confundir roles. Voy simplemente a hacer un matiz siguiendo lo que ha comentado Luis Aurelio cuando ha dicho que no sé si estaba en Rumanía y que preguntó por un mediador. Hace poco a un familiar le aconsejó un mediador, no era de Málaga, era de fuera, y con el miedo que te da aconsejar a un mediador, porque yo creo que no es fácil, aunque tú tienes plena confianza porque lo conoces. Me llevé una decepción muy grande, no por lo que ocurriera dentro de la mediación, sino porque a quien yo le aconsejé el mediador, luego tenía que ir la otra parte, que era el marido. Cuando hablé con el marido, porque yo tengo buena relación con los dos, me dice que cuando llegó allí no sabía dónde iba y leyó en la placa abogado y el nombre. Entonces, la frustración era que qué pena que no pusiera mediador, no iba un abogado. Entonces, no mezclar roles es importante y el marketing de la mediación, el boca a boca, o sea, no podemos confundir cosas porque la decisión viene aunque luego dentro pues se aclare cuál es la función. Y estoy en la línea también de Mariló, es decir, no son, si eres abogado y eres mediador, que se sepa claramente qué eres, no eres las dos funciones cuando estás ejerciendo una de ellas. Era eso lo que quería matizar. Pues venga, Luis y Mariló tienen la palabra por si quieren hacer alguna aportación. Sí, bueno, efectivamente, María Ángeles, este es un punto importante. Vamos a ver, en principio, por la tradición ya secular, bueno, aunque la mediación viene de muchos siglos atrás también, pero evidentemente nuestra sociedad occidental y nuestra cultura española es una cultura en principio de abogacía, es decir, alguien cuando tiene un problema, pues a quien acude normalmente es bueno, esto voy a hablar con un abogado que me asesore, y bueno, muy bien, bendito sea, esa es su función y funciona además de una importancia encomiable. Ahí es donde también en muchos casos es el propio abogado el que en un momento determinado les tiene que convencer a sus clientes o al cliente de la necesidad muchas veces de acudir a los métodos adecuados de solución de conflictos previos a cualquier otro conflicto, cosa que él no va a poder hacer porque ya al asesorar y en su caso defender ya le va a impedir ese rol de mediador. O sea, si actúa como mediador no va a actuar como abogado y si actúa como abogado no como mediador. La cosa es que tenga las herramientas para negociar, como decía Marilo, que a lo que se refería, que las herramientas que tiene el abogado que se ha formado en mediación, pues puede ser muy útiles para la negociación, pero la mediación tiene que estar ya en otro ámbito. Y ahí es muy importante, como bien dice María Ángeles, distinguir bien esos roles. Si llegamos ya a un momento, como decía, en estos países donde ya en la sociedad y en la cultura está ya implantado esa distinción, donde cada uno sabe en su momento determinado, para este tema yo no quiero litigar, sino quiero, bueno, pues resolverlo pacíficamente con mi vecino, pues saben que van a ir a un mediador que lo tienen allí instalado y cerca. Si tiene desorientación previa en lo jurídico, pues es que vaya a un abogado y el abogado luego reconduzca a los mediadores, poniéndose incluso de acuerdo con el abogado contrario a ver qué mediador entre los dos podemos convenir. Yo creo que eso es un poco el proceso, a veces difícil de combinar, pero que las personas que se encuentran angustiadas, bueno, digamos ya con la ruptura matrimonial, pero con cualquier tipo de problema, pues tienen que verse en la posibilidad de acudir a esas distintas figuras bien delimitadas, y también es obligación de uno y otros el informar claramente de eso. Y ahí como decíais antes José Luis, los medios de comunicación y la responsabilidad enorme de los medios de comunicación en nuestro país de no alentar muchas veces la confrontación, sino informar adecuadamente de que existen y se están haciendo muchas mediaciones que son desconocidas, y mucha gente tendría o se sorprendería de mediaciones que se han conseguido, y personas que han ido a un proceso de mediación muy conocidas y relevantes estarían dispuestas a contarlo en televisión, en cualquiera de esos platós o en radio, y eso efectivamente sí sería una buena estrategia de marketing. Pero claro, hay que colaborar en ello. ¿Sí? Gracias, Luis. Mariló, tu versión como abogada.
Pues mi versión como abogada, yo creo que además de inculcar la cultura de la mediación y de la educación en mediación en todos los niveles, también hay que inculcar la abogacía preventiva. Muchas veces las personas van al abogado cuando ya tienen el problema encima, es decir, en ocasiones muchos de los conflictos que terminan en un juzgado son porque previamente las personas no han tenido en consideración consultar previamente de cómo hacer determinada actividad o firmar determinado contrato, por ahorrarse la visita de un abogado. Y luego el pleito, evidentemente, tiene unos costes no solamente económicos, sino emocionales, de un gran importe. ¿Qué ocurre? Yo creo que aquí es fundamental que todos tengamos claros que los abogados tienen un código deontológico que tienen que cumplir escrupulosamente, igual que los mediadores han de tener un código deontológico que tienen que cumplir escrupulosamente. Quizás desde el estudio y desde la educación en una buena deontología en todas las profesiones, pero sobre todo en las profesiones en las que participamos y tenemos relación con las personas, eso tiene que estar muy, pero muy claro. Yo, que soy abogada y además mediadora, sé perfectamente cuándo hago una mediación y cuándo estoy asesorando como letrada. Y como asesoramiento de letrada me baso en mi formación multidisciplinar, en mediación, en abogacía colaborativa, en todas las herramientas que considero que todos los abogados especializados en cualquier rama del derecho deben tener para llevar a cabo sus negociaciones respecto a su cliente. Y una de las cuestiones muy importantes que tenemos que tener claro es el consentimiento informado, y es la labor y la obligación del abogado informar al cliente de todas las herramientas que pueden existir, además de su asesoramiento, para resolver el conflicto y remitirlo o a mediación o llevar a cabo una negociación con abogacía colaborativa o todas las herramientas que puedan existir. Por tanto, yo creo que es muy importante no solamente la educación de uno u otro, sino la deontología profesional de obligado cumplimiento con graves sanciones cuando se incumpla la deontología que debe cumplirse, que esta es la problemática que puede existir en estos momentos. Yo, por hacer una pequeña aportación al tema, señalar que en el libro que publiqué hace unos años sobre mediación intrajudicial práctica para abogados y mediadores, dediqué bastantes páginas a delimitar claramente las funciones del mediador y del abogado, porque ya anticipaba, y la realidad lo ha demostrado, que era uno de los temas candentes y uno de los temas en los que podrían surgir roces. Yo ahí decía que había claramente espacios que son exclusivos del mediador, espacios que son exclusivos del abogado y algunos espacios que son compartidos. Yo creo que la delimitación de esos tres tipos de espacios es muy importante para que los roces sean los menos posibles y prime básicamente la colaboración, que yo creo que es perfectamente posible y deseable para gestionar mejor los conflictos. ¿Alguna pregunta más, por favor? Me permite, es una intervención breve. José Luis, a lo que ha comentado Mariló. Esto, como sabemos, en los países anglosajones, nuestros compañeros jueces de Estados Unidos o de Inglaterra lo tienen muy claro, el concepto de información asimétrica. Ha dicho Mariló, esta obligación deontológica de la abogacía. Malamente, pues una parte puede actuar con igualdad si no ha sido debidamente informada por su abogado de los métodos adecuados distintos de la litigación. Y eso los jueces muy claro lo llaman a información asimétrica, cuando una parte no ha sido informada por el abogado y en la otra sí. Y anudan graves sanciones a esos asesores o abogados que no informan previamente de manera adecuada a su cliente, porque claro, evidentemente entonces estamos en una desigualdad de inicio fundamental. Pues nada más, gracias. Bueno, ¿alguna pregunta más? Yo había pedido la palabra. No sé si el vídeo se puede conectar o no. Dice que depende del Le acabo de mandar la invitación para poder conectarlo. Muy bien. A ver. Sí. Muy bien. Bueno, antes que nada, buenas tardes. Saludos para todos. Muchos amigos y amigas veo por aquí. Y un saludo muy especial para la gente de Málaga, que hace muchos días y mucho tiempo que no les veo. Yo quería hacer un comentario para apuntalar cosas que ha dicho Mariló y cosas que están circulando por ahí, a través de una reflexión que me hizo un equipo de abogados de Argentina hace ya unos años, ¿no? Respecto a la mediación privada, respecto a esa dinámica de que si derivamos a mediación pública, no pública, etcétera, ¿no? La reflexión era sobre el coste de la mediación, también tiene mucho que ver con lo privado. Y
era la siguiente. Me decían, dice, mire, yo he llevado un pleito entre dos petroleras, lo he resuelto en 2 años, solo les diré que el peritaje valía $1 millón, o sea, era un asunto muy importante. Dice, bien, he cobrado mis buenos honorarios como abogado. Dice, al cabo de 3 años me vino un segundo pleito. Yo ya en fin, trabajaba mucho con temas de mediación. Dice, y lo he resuelto pues con mediación, en 6 meses, en 2 años. El primero era satisfacción de mi cliente. El segundo, el peritaje más o menos el mismo también, un asunto similar. Dice, pero se resolvió a satisfacción de las 2 partes. Y ahora díganme ustedes si yo, que el segundo caso lo he resuelto en una 1/4 parte del tiempo y a doble satisfacción de los usuarios, yo como mediador tengo que cobrar menos que como abogado. Y eso te lleva a que los jueces también pues cobran menos si, en fin, no creo que esto haya cambiado, o les penalizan si llevan asuntos a mediación y no ponen sentencias y cosas de este tipo. Es decir, hay asuntos que entiendo que deben ser retocados. Y probablemente necesitemos, yo no sé si es una ley general de mediación, yo no sé si es unos protocolos muy específicos y muy amplios con visión de futuro entre los profesionales, pero sí creo que hay que hacer un esfuerzo importante en poner orden, y a lo mejor esos 70 y no sé cuántos millones, porque me ha sonado mucho dinero a mí todo eso, es una oportunidad de hacer los estudios pertinentes de manera que podamos hacer alguna cosa sensata, que se aplique a todo el mundo, que se aplique progresivamente, que no sea pues aquello típico. Hacemos un proyecto a 5 años, contratamos personal para 3 y lo financiamos a 1 año, con lo cual eso es un indicador de fracaso. Bueno, simplemente eran reflexiones al hilo de las excelentes intervenciones que he visto por aquí. Muchas gracias. Mariló, ¿algún comentario por alusiones? Bueno, yo no por alusiones, simplemente yo creo que la casuística es enorme, que efectivamente la mediación debe de intentarse, que los abogados somos los primeros interesados en llegar a acuerdos porque es mucho más fácil controlar los efectos y controlar el resultado, que el índice de acuerdos, de mutuos acuerdos en nuestro país es muy elevado, aproximadamente más del 75%, y esta es labor de la abogacía, que muchas veces no se nos reconoce y se nos tilda a los abogados de ser los que estamos creando un conflicto y que vivimos del conflicto de la gente y que somos, digamos, tiburones que nos dedicamos única y exclusivamente a pleitear y a ser leguleyos, y esto es un cartel que creo que debe desterrarse desde mi punto de vista, y que en cualquier caso el tema de los honorarios es como todo, todas las profesiones, sean públicas o sean privadas, van a cobrar pues en función del prestigio del profesional, de la formación que tiene, de la inversión que realiza, y evidentemente igual que hay un restaurante en el que uno va a comerse una pizza y le cuesta 3 euros la pizza y luego va al restaurante de enfrente y la misma pizza le puede costar 15 euros y puede elegir, pues dependerá de la capacidad económica de las partes, de lo que se discuta, del tiempo, de la repercusión económica, del beneficio que suponga, igual que cuando llevas un procedimiento judicial. El hecho está en que las personas que no tengan capacidad económica tengan una buena red y un buen servicio público donde la mediación sea para todos y que pueda acudir con un servicio como el de justicia gratuita que tenemos en nuestro país, que es uno de los mejores de Europa, no es perfecto, en el que a los abogados se le paga una cantidad muy ínfima, pero que como tenemos una función social, lo realizamos y lo llevamos a cabo, y por tanto, pues dependerá. Mire, yo en una formación que tuve de mediación, donde nos vino una mediadora muy estupenda de Nueva York a darnos las clases, nos contaba cómo llevaba ella a cabo la mediación, nos puso varios vídeos, un vídeo desde el principio al final, una mediación que duró 10 horas. Los honorarios de la mediadora eran $1.000 la hora. Esa mediación ella cobró en 10 horas $10.000 la hora. A la mediación completa. Entonces nos decía que bueno, que ella hacía mediaciones, normalmente 3 a la semana, porque desde que la empezaba hasta que no acababa esa mediación no cogía otra, y por tanto, bueno, pues sus honorarios son acordes a su prestigio, a su formación y al índice de
éxito que tenían las mediaciones, que esta es otra cosa. Si un mediador o mediadora resulta que por los motivos que sea tiene un índice alto de alcanzar acuerdos con sus mediados, pues evidentemente eso es como todo. Por tanto, yo creo que depende. Lo importante es que los poderes públicos apoyen económicamente para que desde la administración, sea local, sea autonómica o sea general, haya servicios de mediación integrados en las diversas digamos, servicios sociales, incluso a nivel de colaboración de los juzgados para cuando la mediación haya de ser intrajudicial o tenga que ser antes del proceso, en el caso de que sea así, y que, por supuesto, esto pueda coexistir con la mediación privada, igual que está el abogado de oficio o el abogado que trabaja para una empresa o el abogado que trabaja por su cuenta y su riesgo con los costes que supone el mantenimiento de su despacho, de su equipo y tal. Pues como en todas las profesiones, psicólogos que trabajan para la administración, psicólogas que están trabajando o psicólogos en el ejercicio privado como la medicina privada que ha dicho Rosalía. Por tanto, yo creo que no es excluyente una cosa de otra, sino de lo que se trata es de meter y de que tenga la mayor proyección posible. Pero dependerá de todo, dependerá pues esto, de lo que he dicho. Efectivamente, Josep, un momento, Antonio. Veo que estás muy bien informado en relación a algunas disfunciones del sistema judicial. Efectivamente, el sistema de módulos, para explicárselo a quienes no están informados, que supone una pequeña retribución para la carrera judicial, penaliza las derivaciones a mediación desde los juzgados. Por eso yo me he encontrado a compañeros jueces que me han dicho cuando he ido a hablarles de mediación: mire, no me hables de mediación porque, claro, yo quiero cobrar el plus de módulos que nos ha fijado el Consejo y si derivo el caso a mediación me autopenalizo económicamente. Son estas disfunciones del sistema pequeñas, desconocidas por la mayoría de la ciudadanía, pero que realmente hacen mucho daño a que la mediación termine implantándose en toda la sociedad. Claro, José Luis, y no solo el tema retributivo, como bien sabes, sino incluso de responsabilidad en la productividad, es decir, que nosotros tenemos que cubrir unos objetivos mínimos, digamos así. Entonces, claro, resulta que si abocamos mucho a mediación, es que el Consejo nos puede decir: oiga, usted ha puesto muy pocas sentencias, es terrible, ¿eh? Puedes sancionarte, ¿verdad? Puedes sancionarte por escasa resolución. Eso es una disfunción apabullante. Llevamos años con ese tema, ¿eh? Gracias. Sí, bueno, me gustaría ya por cerrar, que somos las tres personas de la Judicatura presentes aquí, que efectivamente se conjugan los dos aspectos que acabáis de comentar y quizás en muchas compañeras y compañeros prima más casi lo segundo que lo primero, en el sentido de que no es que nosotros queramos cobrar más por derivar o no derivar, sino que por lo menos no se nos penalice y no se nos deje de contabilizar como si no hubiéramos realizado ningún trabajo durante las horas que hemos invertido precisamente en intentar lograr que las personas puedan lograr consenso por sí mismas y tener una mejor solución. ¿Alguien más quería intervenir? Yo quería comentar primero, saludar a nuestro amigo Josep Redorta y que por supuesto estamos deseando que todos nos podamos encontrar de nuevo en Málaga y verlo tan bien. Y uniendo lo que él ha comentado sobre la mediación privada, que había hablado con los mediadores y los abogados argentinos, con lo que antes se comentó sobre marketing, yo quisiera hacer una puntualización desde los mediadores, que creo que muchas veces estamos esperando, yo qué sé, el gran pelotazo de publicidad. Pongamos por caso, ayer una mediadora en Telecinco hizo publicidad, afortunadamente, sobre la mediación, la posibilidad de mediar en el caso del conflicto de la familia Pantoja. Pero no nos debemos conformar con que salga un tema de gran publicidad, sino lo que hablamos de marketing es que vender es fundamentalmente escuchar, detectar una necesidad de la gente. Ahora va a haber un mercado, por llamarlo de esta manera, de una necesidad de los abogados de tener que acreditar como requisito de procedibilidad. Y tenemos que estar preparados los mediadores para ver cómo vamos a atender esa mediación. Y para atender como marketing lo que tenemos es que escuchar las necesidades de la gente. Son ellos los que nos dicen
por donde tenemos que ir. Tenemos que salir a la calle y digamos que pecamos, los primeros nosotros, de esperar que nos hagan la publicidad, pero no hacer un auténtico trabajo de marketing, que es llevar la mediación donde la mediación es necesaria. Perdón, ¿alguna pregunta más? Gracias, Antonio, por tu intervención. ¿Alguna pregunta más? Sí, tengo aquí alguna anotada. Ana Cabello comentaba, hablabais sobre el riesgo de la parcelación de la mediación con referencia al nuevo anteproyecto de ley. ¿Cómo creéis que se podría abordar este posible problema? Rosalía, que puede hacer alguna aportación. Sí, gracias, José Luis. A ver, es parcelación y más bien es que al incluirse entre el requisito de procedibilidad, este intento de negociación, distintos medios que no tienen absolutamente nada que ver entre sí, esto puede llevar a confusión si no se delimita claramente para qué puede ser adecuado o idóneo cada uno de ellos. No es en sí que se pretenda, o por lo menos esta es nuestra visión, que se pretenda que las personas no puedan acudir voluntariamente a lo que deseen, faltaría más, y ahí está el principio dispositivo, sino que debe haber una delimitación perfecta de cada uno de los medios y que quede muy claro que la mediación, como cualquier otro, pero en este concreto caso que estamos hablando de mediación, la mediación es un método que tiene un valor en sí misma considerada y unos beneficios que no alcanzan otras fórmulas, como son en los casos, por ejemplo, en que lo que se trata es de un conflicto que conlleva un componente relacional importante, en que se trata de preservar relaciones, prevenir conflictos futuros y además por el hecho de que independientemente de que las personas lleguen o no a un acuerdo, adquieren habilidades que les son útiles para que en un futuro puedan gestionar sus propias situaciones cotidianas de otra manera, y esto tiene un valor por sí misma. Yo creo que es a esto a lo que nos referimos cuando vamos viendo estos temores, pero que tenemos la oportunidad, entiendo sinceramente, de salvar o por lo menos de hacer oír nuestra voz en este sentido, en el sentido de que se diferencien perfectamente y además informar correctamente sobre cada uno de los medios. La labor de la abogacía va a ser también aquí fundamental porque en la línea de lo que expresa Mariló, una persona, un abogado bien formado, bien formada, debe saber, porque va a estar formado en todas estas técnicas, en concreto en el ámbito de familia, cuando en un caso va a ser más adecuado un método u otro. Y además saben también muchas participantes que soy bastante partidaria en este entorno de derecho de familia, de prácticas de derecho colaborativo. Y aquí pueden tener cabida sin excluirse el uno al otro, sino colaborando y complementándose tanto mediadores como letrados u otros profesionales, como por ejemplo un perito que pueda tener que intervenir para realizar algún informe sobre alguna cuestión técnica o puramente económica. En este sentido, evitar esto que se preguntaba, creo que debe venir por esta vía. Por una parte, por la diferenciación de cada uno de los métodos y por situar cada uno exactamente en el lugar que le corresponde. Y esto ya se debe hacer ver desde el inicio al mismo legislador, al prelegislador. Efectivamente, incluso desde la perspectiva de la eficiencia, que es la que propugna el anteproyecto, lo que se trata es de que esos medios adecuados eviten o al menos disminuyan el número de asuntos que llegan a los juzgados. Está claro que esa eficiencia, por ejemplo, y por poner un caso claro, en el ámbito de familia no va a ser igual si ese requisito de procedibilidad es una negociación entre letrados que si interviene un mediador.
En Málaga, cuando estuvo funcionando el servicio de mediación intrajudicial, nosotros tenemos datos estadísticos que avalan que solo la intervención del mediador en la sesión informativa presencial a las que se derivaban desde el juzgado conseguía que en más de un 50% de los procesos contenciosos que iban al servicio de mediación hubiese movimientos procesales tendentes al acuerdo. ¿Por qué? Pues porque el mediador trabaja unos aspectos, mueve unas emociones que a veces colaboran a que ese conflicto no termine o al menos disminuya sus condiciones de judicialización. Yo creo que la base fundamental es diferenciar los distintos medios adecuados de resolución de conflictos. No todos valen para todos los conflictos, o al menos no todos van a ser igual de eficientes para que esos conflictos no terminen siendo judicializados. Igual que la mediación tampoco es la panacea ni la resolución de cualquier problema. También hay que tener en cuenta que en el anteproyecto se remite expresamente a la ley de mediación, aunque hace una reforma puntual de algunos de sus artículos para lo que tiene que ver con mediación. Lo mismo que hace referencia a la ley hipotecaria o la ley del notariado cuando se habla de la conciliación registral ante notario o la conciliación notarial. Lo quiero decir, se trata de situar cada medio en el lugar que le corresponde, desde el punto de vista de la adecuación, que es lo que contempla el anteproyecto, y la eficiencia, que acaba perfectamente de explicar José Luis. ¿Alguna pregunta más? Bueno. Inmaculada Jiménez comentaba, justo ahora como mediadores vemos un futuro incierto, nos equiparan al resto de los MASC. Entiendo que hay diferencia. ¿Qué opinan? Yo creo que ha quedado un poco contestado con lo que acabamos de explicar, ¿no? En realidad el anteproyecto lo que abre es la posibilidad o incluye todos estos como métodos de solución de controversias, y los que definen son unos específicos, y en cuanto a la mediación se remite a la ley de mediación y entiende como requisito de procedibilidad cuándo se cumple y cuándo no se cumple. Entonces yo creo que lo acabamos de explicar. Se trata de situar la mediación con arreglo a la ley de mediación el lugar en que exactamente le corresponde y para lo que verdaderamente sea adecuada y más eficiente acudir a mediación. Yo, desde luego, por si les tranquiliza, mi propuesta dentro del GEMME, del Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación, va a ser proponer al Ministerio, insisto, desde perspectivas de eficiencia, porque no se trata de que el requisito de procedibilidad sea un mero trámite burocrático que tienen que cumplir los letrados para tener acceso a la jurisdicción, que la mediación sea específicamente el requisito de procedibilidad. En temas de familia, en temas vecinales, le hace ley de propiedad horizontal, y en cuestiones societarias, en sociedades de carácter familiar o de menos de 10 miembros. Porque todos esos conflictos, también por ejemplo en materia sucesoria, todos esos conflictos, como bien ha apuntado Rosalía, tienen una carga emocional importante, tienen un componente relacional de mantenimiento de relaciones de futuro que solo desde la mediación se pueden abordar con parámetros de calidad y de eficiencia. Lo otro, si eso no se consigue y los requisitos de procedibilidad van a ser cualquiera para cualquier tipo de asunto, yo creo que no va a ser bueno para el conjunto de la sociedad y específicamente para la mediación conectada con los tribunales. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más y dada la hora que es, pues vamos finalizando la mesa. Agradecer a todos los participantes que han intervenido y muy especialmente a quienes me han acompañado en esta mesa coloquio. Yo creo que ha habido aportaciones muy curiosas, muy interesantes y que a todos nos han dibujado un poco mejor el futuro de la mediación. Pues muy buenas tardes en nombre de ATIME y nuevamente muchas gracias por su intervención y sus participaciones. Buenas tardes.